En un mundo global es una realidad cotidiana para muchos países la migración. Sobre esto vamos a platicar con Rodrigo García, un abogado experto, coordinador de la Comisión de Derecho Migratorio en la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el programa Introspectiva, pues para ver cuáles son los problemas, los retos, los desafíos en un área como lo es el derecho migratorio que se encuentra desde luego ubicado dentro del gran paraguas del derecho administrativo, pero que tiene relación con muchas otras ramas del acontecer jurídico nacional. Quédense con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Rodrigo García de un tema sensible, de un tema importante, pero sobre todo un tema actual. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo de flujos de mercancías, de informaciones y también de seres humanos que migran, de seres humanos que atraviesan fronteras, de seres humanos que a veces son empujados a abandonar sus países por una multiplicidad de razones, esa humanidad migrante que va en busca de mejores condiciones de vida, probablemente de mejores oportunidades para ellas mismas, para sus hijas, para sus hijos, en fin. Rodrigo García, abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con mención honorífica, especializado en Derecho Migratorio e Internacional, coordinador de la Comisión de Derecho Migratorio. Es abogado pro bono y abogado certificado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC por cumplir con los requerimientos en materia de actualización y ética profesional. Participa de forma recurrente en artículos sobre migración para la revista Industria Legal México. Es expositor en distintos foros sobre derecho migratorio, derechos humanos, movilidad internacional y compliance. Es coautor en la obra colectiva La inclusión en el sistema jurídico mexicano. Fue asesor de tesis para estudiante de la Universidad de Harvard sobre la inmigración global en el atletismo. Rodrigo, bienvenido a Introspectiva. Muchas gracias, Miguel. Oye, pues lo primero, ¿qué pasa con el tema migratorio? Y evidentemente, como abogado que eres, Rodrigo, con la regulación en México del tema migratorio, ¿somos acaso solamente un país de tránsito? Claro, Estados Unidos atrae mucho flujo migratorio a nivel mundial, pero México, ¿en qué situación está? Cuéntanos un panorama, Rodrigo, por favor. Pues muchas gracias nuevamente, Miguel, por estar en tu espacio. Yo creo que tendríamos que dividir un poco la migración. Hay distintas realidades, distintas facetas. No es lo mismo el migrante que viene con un trabajo ya definido a un migrante, como lo decías, que viene huyendo por la violencia, por las pandillas, porque está amenazado, ¿no?, de su país de origen, o alguien que a lo mejor viene simplemente buscando ver qué hacer en México, un turista, por ejemplo. Al final del día es un migrante, ¿no? México, yo te diría, es un país, como bien decías, no solo de tránsito, es un país de origen, de tránsito, de destino y hoy de retorno también, porque hay mucho migrante mexicano que evidentemente ha regresado a México como su país de origen, muchos de ellos incluso en ocasiones sin identificaciones. Por eso el gobierno tiene hasta programas de un CURP temporal, etcétera, para tener mínimo con qué identificarse, ¿no? Todas estas facetas de la migración, insisto, son distintas, claro, reguladas por una misma autoridad, eso en definitiva, el Instituto Nacional de Migración, hablando meramente del tema migratorio. Si ya nos vamos al tema refugio, bueno, pues es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, que es una autoridad, también un órgano desconcentrado, como lo es Migración, de la Secretaría de Gobernación, pero que en definitiva no tienen hoy en día, yo te diría, Miguel, la capacidad ni humana ni económica para operar como tendría que ser. Realmente los procesos con COMAR son muy largos, son de duración de más de un año, cuando tendría que ser aproximadamente unos 45 días. Por la situación, pues casi de emergencia. El propio concepto refugiado implica una situación. ¿Qué pasa ahí, Rodrigo? ¿Están rebasados? ¿Hay totalmente falta rebasados de recursos humanos, de presupuesto? Tanto de recursos humanos como de presupuesto. ¿O de plano observas, como especialista que eres en esta rama del derecho, una avalancha, un flujo de migrantes que haya puesto en una situación de aprieto a la propia autoridad?
Yo creo que es la suma de todo lo que acabas de decir, Miguel. Definitivamente el flujo de personas, lo hemos visto en las caravanas migrantes, ¿no? Que entran y que están afuera de las oficinas de migración o de Comar exigiendo una visa humanitaria, etcétera. Todo eso al final del día, pues migración de algún modo tiene que priorizar y no, insisto, no es su única actividad en el día, ¿no? Tienen otras actividades que enfocarse, digamos, pero yo creo que es un cúmulo, una suma de todos estos factores. El factor humano que no hay, el factor definitivamente presupuestario, o sea, para entender realmente lo que está pasando con la movilidad y esa crisis humanitaria, si la queremos llamar así, es eso, hay que invertir realmente en la parte de Comar. Yo creo que también tendríamos que dejar de criminalizar la migración. Bueno. Al final del día hay un estigma hacia esa población vulnerable, que porque es persona extranjera, que porque es de piel morena, que porque es negro, etcétera. Entonces, de algún modo, simple y sencillamente, nos vienen a quitar el trabajo, trae enfermedades. Y está comprobado que no. Incluso con ACNUR hay compañías, por ejemplo, que contratan personas refugiadas, porque tienen la capacidad técnica para hacerlo. Y entonces hay en la frontera norte muchísimas maquilas y demás que están buscando personal. Sin duda. Y muchas de ellas pueden ser personas refugiadas perfectamente que tienen la capacidad y las ganas de trabajar, sobre todo porque no muchos llegan desafortunadamente a Estados Unidos, que es el sueño que la mayoría traen, en definitiva. Y los regresan y están varados en México, en donde tampoco se les da una protección. Los albergues en el norte, en Tijuana, están rebasados, obviamente, entonces necesitan ayuda y enfocar ahí. Es donde tendríamos, yo creo, que poner el ojo. La Barra, por ejemplo, a través del capítulo de Baja California, ha hecho muy buena labor pro bono, justamente, en apoyo a toda esta población de personas que están varadas prácticamente ahí en Tijuana buscando pues un estatus legal en el país. Ahora, desde el punto de vista de la abogacía, me parece que también asumiendo esta pluralidad de situaciones que tú mismo describes, porque hay realidades migratorias muy diferentes. Correcto. Pero desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía, ¿lo ves como un área de oportunidad? Te lo digo porque cuando uno revisa los datos, por ejemplo, de personas extranjeras que tienen residencia, y pensemos en residencia legal, entre comillas, en México, son números impresionantes. Una buena cantidad, uno piensa, la gente quiere ir a Estados Unidos, pero también hay norteamericanos que residen permanentemente en México, muchísimos. En Baja California, tú mencionaste, bueno, toda la franja que va de Tijuana a Ensenada, por ejemplo. En Jalisco pues, está el foco Ajijic y alrededor es del lago de Chapala. En Guanajuato está San Miguel de Allende. Correcto. Entonces, y evidentemente México también convoca a directivos de empresas, a directivas de empresas transnacionales que tienen aquí alguna filial. Ha habido mucha inversión extranjera, eso conlleva un intercambio de gente en el empresariado. Pero, y te lo planteo por esto, me da la impresión que en las escuelas, en las facultades de Derecho, en la formación, como que no lo traemos en el radar, en la abogacía. ¿Tú cómo lo percibes? En definitiva, empiezo por el final. La verdad es que sí, en las escuelas a mí me tocó, por ejemplo, ver la materia migratoria como materia optativa, ¿no? En la UNAM, porque realmente no es una materia, o sea, forma parte, digamos, del derecho administrativo, por supuesto, pero no hay realmente algo como enfocado. Está tomando auge, sí, porque además se ha visto un nicho para muchos, por supuesto, como lo dices, de negocio, por toda esta migración corporativa, que sí hay, por supuesto, de movimiento de personal capacitado, digamos, entre empresas, directivos que vienen a alguna planta automotriz, alguna petrolera, el sector que queramos de las empresas, ¿no? Mucha de la población también que comentas, por ejemplo, estadounidense, viene a retirarse a México, ¿no? Es decir, tienen los recursos suficientes, México te da una posibilidad de tramitar una residencia temporal en la cual no tienes que trabajar, simplemente acreditas que tienes los recursos suficientes y puedes estar en San Miguel de Allende, puedes estar en Nayarit, en la playa que tú quieras, viviendo cómodamente de tu vida. Y además México ofrece en ese sentido... Totalmente, y para ellos es barato. Sí. En definitiva. Sí, les conviene. Y les gusta, porque es un país cálido que tiene todo, como bien comentas, y entonces les gusta. Pero regresando al punto, sí, yo creo que es una oportunidad, no solo para que los abogados nos sigamos sumando en pro de esta población migrante,
Definitivamente es un tema enfocado también a derechos humanos, Sí. porque se han visto cantidad de temas violatorios a derechos humanos hoy en día con el tema de la Guardia Nacional, que definitivamente no es una autoridad hecha o competente para frenar la migración, pero en definitiva, pues por instrucciones de Estados Unidos, pues aquí está el famoso muro, ¿no? Deteniendo entonces a todas estas caravanas, a todas estas personas migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y que no lo logran porque aquí simple y sencillamente pues son violados sus derechos humanos, son maltratados, etcétera. Entonces, de algún modo, ahí tenemos que enfocar también la parte de cómo atajar como abogados, porque al final del día no solo es una tramitología de visas. O sea, hay una ley, por supuesto, que lo respalda, la ley de migración, su reglamento. Existe la ley, por ejemplo, general de los niños, niñas y adolescentes, que es otro tema importantísimo. Esa realidad migrante de niñas, niños y adolescentes es durísima. A veces tanto no acompañados como no acompañados. Es lo que te iba a decir, a veces no acompañados. Correcto. Que es peor, Imagínate. incluso llegan a Estados Unidos sin padres, Sí. ¿no? Sin ningún adulto. Sin ninguna referencia. Y que recientemente hubo en 2020 finales una reforma justo a la ley de migración y a la ley de refugio concretamente, a la ley de general de niños, niñas y adolescentes, en donde concretamente se prohíbe, en estricto sentido, y eso es lo que marca esta reforma, la detención de menores de edad. En la práctica sabemos que desafortunadamente no se da. Uno puede ir a estaciones migratorias y va a haber cantidad de menores, lo cual pues, no podría ser, simple y sencillamente. Hay menores tanto acompañados como no que están ahí. Entonces, todos esos niños les estamos coartando el derecho incluso a la educación, a poder tener un futuro, porque entonces están en un centro de detención, si lo queremos llamar así, ¿no? Tal cual es una cárcel migratoria, en donde el acceso aparte es complicadísimo, si no tienes un interés jurídico en sí mismo, no eres un familiar, no eres su representación consular, la embajada, para de algún modo entonces ver más allá. Por supuesto hay abogados que se encargan al 100% de esa parte, que están en el tema de los amparos y toda esta situación, pero son procesos muy largos que mientras la persona pues está ahí, o sea, no estamos trabajando con una mesa, una caja, ¿no? Al final del día son personas. Sí, que hay tienen vidas derechos. humanas, hay vidas humanas ahí. Correcto. El enfoque de derechos humanos es muy importante, Rodrigo. Qué bueno que lo mencionas. Ahora, he visto también, he tenido oportunidad de leer algunas resoluciones del Poder Judicial Federal en donde incluso a través de incidentes de suspensión del acto reclamado han garantizado que estas retenciones migratorias se den en la mejor condición posible o incluso buscando otras medidas cautelares diferentes a la privativa de la libertad. ¿Cómo lo ves esa parte? Pues también requiere de la presencia de personal con preparación jurídica, de acompañamiento de abogados. Es también otra área de oportunidad, ¿no? Totalmente. Al final del día el tema es que todo en la parte de migración tiene que recaer en algún momento en una autoridad jerárquicamente superior, porque migración es juez y parte, por ejemplo. Claro. ¿No? Es decir, te niegan un proceso ante migración, ok, interpones un recurso, pero quien te va a resolver es el propio Instituto Nacional de Migración. Sí. Entonces, ahí quedas de algún modo igual, ¿no? Sí. Sí hay por ahí sentencias y demás de la Corte, ya por ahí incluso declaró inconstitucional el tema de los retenes migratorios. Exacto. Las detenciones, estas famosas que hacían en carreteras. Sabemos un caso muy conocido, por ahí incluso tú lo platicaste hace algunas semanas en tu programa también de la Corte, sobre estos 3 hermanos indígenas, ¿no? Que pues eran mexicanos, indígenas mayas, en un retén. Migración dice, pues es que como eres morenito, no hablas bien el español, pues tú eres guatemalteco, entonces vente para acá, a pesar de que traían actas o identificaciones oficiales. Entonces, ahí es que decía, fíjate, mal. la autoridad decía, es que es falsa tu Sí. credencial del INE. Ah, caray. Imagínate. Pero, y una autoridad que ni siquiera es competente para es lo determinar que te iba a decir. Pero ¿con base en ¿no? qué? Entonces, Con sí. base en que la autoridad ve tu INE y dice, no, a ver, señor Rodrigo. Es falsa. Es falsa su INE. Ah, caray. Si tú como sabes. Pero hiciste un estudio, traes un peritaje o qué. No, yo ahorita la veo. Y además, como usted es moreno, todo esto que tú dijiste, Correcto. yo creo que es falsa. Ah, caray, espérame. ¿Cómo? Imagínate la cantidad de abusos, Totalmente. la arbitrariedad que eso conlleva, ¿no? Y nos ha pasado incluso, no solo en población, digamos, indígena, que es todavía mucho más vulnerable, en definitiva. A nosotros nos han pasado casos de ejecutivos, en donde están a lo mejor de vacaciones en Cancún, ¿no? Ahí en Quintana Roo, y en el aeropuerto de Cancún, así como en el de Los Cabos, por supuesto, son migraciones, obviamente un foco, en definitiva, sí. ¿no? Para la detención de migrantes.
Cualquier persona que no lleve un documento migratorio vigente o que no lo lleve simplemente, lo detienen, sin importar. Y nos ha pasado recientemente, y lo digo porque migración, concretamente la Secretaría de Salud, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de suspensión de términos y plazos, que no es otra cosa y lo entendemos perfectamente, digamos, congela, ¿no?, cualquier vencimiento o cualquier plazo legal que deba cumplirse. Entonces, si tu tarjeta de residente, por ejemplo, vencía en julio, no se pudo renovar porque migración no tiene una operatividad normal, necesitas un turno, etcétera, y no te dio tiempo y estás en un viaje nacional, ojo, porque aparte no te podría exigir en estricto sentido acreditar tu situación legal porque no estás saliendo de México, no estás cruzando una frontera. Y hay libertad de tránsito al interior de la República. Correcto, entonces acreditas que tienes una estancia, si lo queremos ver visualmente porque está vencido, irregular, no ilegal, que es distinto, es un documento vencido, pero que además estás amparado bajo este acuerdo de suspensión. ¿Por qué me detienes tu autoridad migratoria? Si hay un acuerdo de suspensión, tengo un documento migratorio. ¿Tú has visto casos así? Sí, en definitiva, y los llevan a centros, tal cual. Es un abuso, eso es. Es un abuso. Y es lo que te digo, migración no tiene una autoridad, digamos, jerárquicamente encima de ellos. Son juez y parte, por eso tanto abuso y violación. Y entonces, desde el punto de vista legal, Rodrigo, lo que queda es pues acudir al amparo. Correcto. Poder Judicial Federal. Correcto. Y tramitar... Una, para que incluso a lo mejor pueda salir la persona porque está detenida, ¿no? Entonces, con el amparo, punto. Y ahí es donde la suspensión del acto reclamado con efectos anticipados, digamos. Y entonces, pero lo que tú dices, no hay otra opción realmente, porque es una autoridad administrativa. Sí está dotada de altísimas facultades discrecionales, Miguel, que por supuesto las exceden a diestra y siniestra y como quieren. En el día a día, en migración, la propia Comar, todas estas autoridades. Oye, pero frente a este panorama que nos estás pintando, yo no veo una discusión nacional. Digo, sabes que platicamos de 1000 temas y que en el periódico y las redes y no sé qué, pero yo no veo que exista una discusión y una preocupación frente a una realidad que también ya no es la del México de hace 50 años o la del México como país de expulsión de migrantes, sino que tenemos una realidad migratoria muy sustantiva y además que como país esto representa flujos de inversión, esto representa temas de violación de derechos humanos, etcétera. ¿No deberíamos estar volteando con más atención ahí? Yo creo que sí. Yo te diría que el marco legal que tenemos en materia migratoria hoy en día es bueno, en términos generales, te diría yo. La normatividad la ves... En definitiva. En 2012, hubo una reforma porque estábamos regulados por la Ley General de Población. Y en 2012 es que, digamos, se publica la Ley de Migración y su reglamento. Sí es una ley que sobre todo vela mucho por el derecho de la unidad familiar. Sí. ¿Ok? Pero de algún modo, yo sí la veo, en términos generales, bien. Faltan, se ha pulido. En 2020, insisto, estuvo esta reforma al tema de menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Pero yo creo que en definitiva se tiene que voltear. Es algo que definitivamente lo ven desde 2012, no se vuelve a ver no sé en cuánto tiempo. Digo, traemos una ley de más de 50 años de existencia, entonces eso nos da mucho de qué hablar. Definitivamente cómo está el tema migratorio. Concuerdo contigo, no es lo mismo la realidad de hace 50 años a la actual. No, es que el país ya cambió. No hay forma. Con una óptica de migración, ese país ya no existe. Correcto. O sea, las normas que pudieran haber habido o que se pensaron, pues están rebasadas. Totalmente. Por un mundo ya global, donde México se constituye como un actor central de los flujos migratorios internacionales. Bueno, Comar misma, la Comisión Mexicana de Refugiados, es de los años 90. Sí. O sea, es reciente, digámoslo así. Es una autoridad reciente y que no tiene, insisto, esta capacidad, porque así como el instituto tiene oficinas en los 32 estados, Comar no. Comar tiene en Chiapas, tiene en Tabasco y por allá hay algunas otras, pero en donde no hay incluso migración, funge como esa autoridad auxiliar en la parte de Comar. Entonces, definitivamente, tema presupuestario, autoridades como Comar es algo que tendrían que enfocarse para que entonces atajemos bien la migración irregular, si la queremos llamar así, con toda esta población que viene a solicitar asilo, para que entonces se les reconozca como refugiados. Que también es un derecho humano.
Totalmente. Hay que verlo con ese enfoque de derechos humanos. No es que estas personas, ya estando aquí, se les haya ocurrido, es que están en ejercicio de un derecho humano. Correcto. Y en una situación humana donde uno los ve y dice, híjole, qué difícil. Sí, no tienen el derecho de llegar al país, solicitar, y en ese momento incluso no tendrían que ser regresados al país de origen, cosa que no sucede tampoco. En la gran mayoría son regresados. Oye, y tenemos en esto también que fijarnos, has mencionado legislación interna mexicana, hiciste una valoración del marco legislativo fundamentalmente o reglamentario, pero también tenemos compromisos internacionales. Me acuerdo incluso de alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre temas de Haití, República Dominicana, alguna opinión consultiva, solicitada, por cierto, por el Estado mexicano sobre derechos humanos de personas que migran. También es algo que tenemos que voltear a ver, no nos podemos zafar de compromisos internacionales, ¿no? Correcto. Pero yo creo que eso no lo hemos visto solo en la materia migratoria, o sea, hay compromisos internacionales en general y que actualmente a lo mejor por la razón que sea, no se respetan de la manera en que tendrían que respetarse, ¿no? La propia ACNUR ha dicho, no le bajen el presupuesto a Comar. ¿Y si se ha respetado eso o no? No. ¿No se ha respetado? El propio titular de Comar, Andrés Ramírez, ha dicho, yo hago lo que puedo con lo que tengo. No estoy obligado a hacer lo imposible. ¿Qué es lo que tú decías en el sentido que están rebasados? Totalmente. En presupuesto, o sea, no tienen el presupuesto suficiente. En capacidad humana, o sea, simplemente no tienen la persona. No les alcanza. Personal suficiente. No lo tienen. Si migración no lo tiene en estricto sentido para el rubro que ellos ven, Comar, bueno, está mucho, mucho más abajo. Oye, pero a ver, te planteo, Rodrigo, ¿y la responsabilidad de la abogacía ahí cómo queda? Porque, por ejemplo, ahorita que te escuchaba estaba pensando, ¿cuántos libros de derecho migratorio debe haber en México? ¿Cuántos estudios? ¿Cuántos análisis? Que si es optativa la materia de derecho migratorio en la UNAM, pues seguramente sigue siendo optativa, pero no hay como una abogacía militante, como un compromiso de decir, oye, vamos a organizar análisis, seminarios, foros, vamos a sistematizar resoluciones del Poder Judicial Federal para entender cuál es el marco jurídico, vamos a reclamar la observancia de compromisos internacionales, porque luego somos también en esto, perdón, pero un poquito cínicos, me refiero a nivel país, en el sentido de decir, a la hora de firmar compromisos, no hombre, vengan. Sí, para la foto y todo. Bueno, ¿cuántos quieres que firme? El que tú me digas lo firmo. Correcto. Y a la hora de darles eficacia y de honrar ese compromiso, porque hay que honrarlo, no nomás es firmarlo, hay que aplicarlo. Yo veo que ahí coincido con tu apreciación. Híjole, nos hacemos como que no sabemos, pero ahí están. Sí. Yo te pregunto por la abogacía. ¿Cómo lo ves? Mira, bien comentas, realmente no hay, incluso encuentras pocos libros yéndonos a ese punto de derecho migratorio, ¿no? Sí hay, sobre todo, organizaciones como Sin Fronteras, la misma ACNUR, Ayuda en Acción, hay algunas otras que trabajan de la mano con ciertos despachos, te diría, porque hay muchos despachos que hoy en día se han metido a la materia migratoria, porque, insisto, han visto un nicho en la parte de migración corporativa, ojo, que es distinta a la tema... Que es la que conlleva honorarios, me imagino. Correcto. Y está bien, ¿eh? O sea, transnacional te paga. Y está bien. Y está bien. Día, tienen el mismo derecho a migrar y a venir a trabajar al país, eso es una realidad, ¿no? Pero son pocos los despachos que a lo mejor, como bien comentas, como Abogacía Unida, trabajan de la mano a lo mejor con estas otras organizaciones, con ACNUR, para decir, oye, ¿qué hacemos por toda esta población migrante, por toda esta población que está en los campamentos de refugiados varados en el norte del país? Los albergues están saturados, la Comar está saturada. ¿Qué hacemos para entonces de algún modo que la autoridad voltee? Cambios legislativos, cambios a nivel reglamentario. ¿Qué se tiene que hacer? Políticas públicas para recibir a esta humanidad migrante y darle condiciones de vida digna. El tema de niñas, niños, adolescentes es para que nos muriéramos de vergüenza. Sí, porque incluso hay personas que no tienen ni siquiera un CURP. Sin un CURP, pues en México no puedes tener acceso a la seguridad social, los menores no pueden tener acceso a la educación, no puedes tener una cuenta bancaria. Hijo. O sea, es decir, depende de tener un estatus migratorio regular en el país para entonces poder acceder a otros derechos fundamentales, como es la salud, como es la educación, como es una vivienda digna. Si
simple y sencillamente son personas que están desafortunadamente flotando por ahí, moviéndose de un país a otro, con lo que eso conlleva. Estas travesías y esta odisea que tiene que hacer cada uno de ellos, y porque aparte las realidades de cada uno son complejas. Claro. ¿No? Y como los migrantes que vienen de Centroamérica y que toman el tren de la bestia y que perfectamente saben todo lo que les va a pasar ahí, desde robos, los vendrán acompañados. Yo he tenido casos en donde los papás nos han comentado que a sus hijas, por ejemplo, las mandan ya con anticonceptivos porque saben que van a ser violadas ahí en el trayecto. Y eso se ha documentado desde hace años. Yo recuerdo recomendaciones de CNDH en ese sentido. Y ahí es donde uno dice, oye, ¿y como país qué estamos haciendo? ¿No? ¿O a dónde estamos volteando? ¿O qué tipo de abogacía? Porque tú ahorita señalabas, y ciertamente lo hay, presencia de ONGs, de activismo social, digamos, incluso transnacional, etcétera. Sí, pero no de la abogacía. Como es lo que te iba a decir, porque una cosa es, incluso estas ONGs tienen abogados, evidentemente, pero la abogacía, como que, te lo digo, Rodrigo, y ya casi acercándonos al final del programa, porque me da la impresión que somos todavía en eso muy tradicionales. Los penalistas, los civilistas, los fiscalistas. Sí. Oye, ¿y migratorio qué pasa? ¿No? Y seguramente como migratorio hay 20 cosas más. Correcto. Y a veces uno dice, híjole, pues no se puede con todo. No, hay que poder con todo. También es parte del compromiso gremial, de honrar la profesión. ¿Cómo la ves ahí? ¿Qué sugerencias darías? Y como abogacía, regresando un poco, por ejemplo, yo que estoy a cargo de la Comisión de Derecho Migratorio aquí en La Barra, todos estos foros que decías, como de discusión, se hacen con la intención justamente de que entonces, como abogacía y con expertos también en distintos temas, hemos tenido, por ejemplo, a titular de Comar, hemos tenido a senadores de la República enfocados en el tema migratorio, a diputados, a funcionarios de migración, justo para abarcar esto, porque la preocupación sí es general, eso es una realidad. El tema es que no hay cómo, o no se sabe abordar de la manera correcta. Una, por instrucción directa de Estados Unidos, la sabemos, te fréname ahí el flujo migratorio porque acá no quiero que llegue nadie. Entonces, cambia ese discurso inicial que traía la administración y que generó por ahí que entonces vinieran migrantes, porque yo les voy a dar visa de trabajo a todas las personas que lo soliciten, ¿no? Entonces, en definitiva, y además, estas otras materias que comentas, el derecho penal, el derecho fiscal, el derecho laboral, de alguna manera se ligan con el derecho migratorio. Pues sí, también, claro. Porque entonces, ¿qué sucede a alguien que te detienen en el aeropuerto o que detienen en un autobús? Sí, son afectaciones a la libertad personal. Tal cual, la libertad de tránsito. Incluso te planteo algo, porque alguna sentencia, insisto, de algún juzgado de distrito o incluso de algún colegiado, planteaba qué pasa con digamos, la vigencia de derechos humanos al interior de estaciones migratorias, donde parece que ahí los plazos máximos de retención, que al final implica una privación de la libertad, se exceden. Pero pues se exceden inconstitucionalmente. Totalmente, es tierra de nadie. Pero no, a ver, pero ¿cómo? Porque entonces, como tú dices, los pocos abogados o organizaciones de la sociedad civil que se acercan en beneficio de esta población migrante, pues es un porcentaje muy bajo. Entonces, ayudar a tanta población que está en esas condiciones, tampoco hay la capacidad o no la quieren o la hemos querido tomar, como tú dices, por los cuernos y decir, vamos a atacar este problema. Porque a mí me parece una violación flagrante que de repente digas, oye, como estás en estación migratoria, como entraste a territorio nacional sin el debido trámite migratorio, etcétera, entonces yo te puedo tener como Estado mexicano ahí los días que sean. Espérame, pero ¿y en la Constitución mexicana dónde dice? ¿O dónde está eso? Correcto. Yo creo que es como de primero de derecho, ¿no? Es una violación ahí. 100%. Y los amparos se han ido ganando. Yo he visto por lo menos, digo... Lentos también, pero sí, se han ido de algún modo ganando, concuerdo en esa parte. Sí, la tramitación, bueno, y de un amparo, pues ya deja de gente migrante, incluso de gente que está aquí, lleva un tiempo, lleva unos meses, pero también ha habido criterios innovadores en lo que te mencionaba de la suspensión del acto reclamado con tutela anticipada, etcétera, para garantizar la presencia de la persona migrante en el trámite administrativo, pero sin que necesariamente esté privada de la libertad. Correcto. Que ahí es donde es una afectación mayúscula, ¿no? Sí, totalmente, porque entonces lo que tú dices, pues, está sin poder, está incomunicado aparte. Está excedido el plazo el cual podía estar detenido. Entonces,
Si es una población, siempre la ha sido vulnerable y en esas condiciones aún más. Y si le sumamos en ocasiones niños, niñas y adolescentes, se agrava más el problema. Terrible, terrible realidad, pero qué bueno que nos ayudas a abrir los ojos, a sensibilizarnos y a voltar a ver. Están ahí. Esta materia son seres humanos. Correcto. Y eso es lo importante. Y es también nuestra responsabilidad hablar por ellos y darles voz y darles una defensa como se merecen en términos de eso, sus derechos humanos. Rodrigo García, gracias. Muchas gracias, Miguel. Y gracias a usted que hace posible este programa Introspectiva entre lo justo y lo legal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto. Pues ya lo han escuchado. Presupuesto insuficiente, autoridades administrativas rebasadas, violaciones de derechos humanos y un desinterés de la clase política y también de sectores de la abogacía sobre los temas migratorios. Creo que las conclusiones del programa nos indican, Rodrigo García mismo lo señalaba, que tenemos que voltear a ver a esa realidad de los flujos migratorios, del tránsito internacional de personas, del respeto a sus derechos humanos y cómo desde la abogacía tenemos mucho trabajo y muchos pendientes. Gracias por acompañarnos en Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hasta pronto.